Estamos con Silvia Nosey, concejal de Unidad Ciudadana. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Un gusto que estés con nosotras para informar siempre a la gente cómo se está trabajando, los proyectos que se presentan, y vamos a hablar de algo que la verdad que nos tiene a todos pendientes. Asustados. La llegada de la factura. No, estamos pendientes a ver cuándo llegue y asustados cuando nos llega. En mi caso también me llegó muy alta la factura del gas. Sí. Hace poquito había salido un amparo que tenía que ver con el no corte del gas. Claro. ¿Cómo es? Bueno, a través de distintas asociaciones, una de ellas Consumidores Libres, y de la mano del juez Alejo Padilla, el día 21 de mayo de este año sale un amparo para que no se produzcan cortes de suministro de gas en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, que no se corte el suministro de gas por falta de pago. Bien. Bueno. Acá vamos a más o menos sintetizar lo que dice el amparo, que es muy largo, pero bueno, más o menos para que la gente lo entienda, y después las acciones que tomamos nosotros como bloque, como para hacer que se cumpla. Porque no se cumplió. Claro, porque la cuestión es esta. Sí. El amparo habla de que por lo menos en los meses de más frío, que el gas es bimestral, pero con esto que ahora vienen cuotas, en definitiva estamos pagando todos los meses el gas. Sí. Y que además hay una realidad que es tremenda, que uno no tiene la percepción ni siquiera aproximada de cuánto le va a llegar en la próxima factura. No, porque además... Porque ha sido tanto el desmadre que se produjo en la facturación, que uno no tiene la concepción ni siquiera para ahorrar. Porque tampoco es que sea muy significativo, y eso lo estuvimos hablando justamente con gente... Bueno, de Camusi, digamos que uno tiene que informarse, ¿no es cierto? No se puede salir a hablar porque sí nomás, y que el ahorro por ahí es en algunos casos es irrelevante, respecto de lo que es la facturación en sí. Uh-huh. Ante esta tremenda zozobra que generan estos tarifazos, y en esta época que lógicamente la demanda es grande y la gente tiene frío y necesitamos calefaccionarnos, los que tenemos la suerte de poder calefaccionarnos, porque ya también vamos a hablar de otro tipo de vulnerabilidad, que es la que no llega ni siquiera al gas de red. Entonces, bueno, ante semejante zozobra, este amparo sale con esta fecha de mayo. ¿Para qué? Para que no se corte el suministro de gas. El amparo en sí, si bien habla de vulnerabilidad, en ningún momento se atiene estrictamente a la persona que paga la tarifa social. ¿Sí? Claro. No hay un párrafo donde nada más se hable de que no se le puede cortar el gas a la gente que posee tarifa social. Es para todos. Claro. Pero ¿qué pasa? Como tiene esa palabra que es vulnerable, es libre interpretación. Yo esto también lo hablé con el defensor del pueblo, en la delegación, el defensor del pueblo de la provincia, el doctor Fortunato, uh-huh. Y también decíamos, él como abogado, ¿no es cierto?, me decía que esto es una cuestión de interpretación. Claro. ¿Por qué? ¿Qué es vulnerabilidad? Uno se imagina a la persona en una situación extrema, etcétera. Pero ante semejante incremento de las tarifas, para cualquier trabajador que percibe un sueldo que sigue siendo más o menos el mismo del año pasado, si te aumentó, claro, si la tarifa de gas pasamos de pagar de 1.000 a 3.500, claro, o 5.000 o 12.000 pesos, como en casas de familia de muy poca metros cubiertos han ocurrido, han venido esa factura. Entonces, ¿qué pasa? Y sabiendo que se vienen las peores en el próximo bimestre, entonces uno dice, ¿qué es ser vulnerable? Por ejemplo, el viernes pasado, para que la gente lo entienda y sepa que nosotros trabajamos, por lo menos yo como concejal, soy una persona que vive la realidad del día a día. El viernes pasado, nosotros, los que además somos docentes, yo me quedé con muy pocas horas en el colegio, pero trabajo también de docente, el viernes pasado, que era el día que cobrábamos el sueldo, ¿sí?, por primera vez no lo cobramos, o sea, por la primera vez en muchos años, no cobramos el sueldo ese día a la mañana temprano, a la noche, algunos cobramos, otros no importa. Entonces yo me hago este planteo, que es lo que hablábamos con el defensor y que es lo que hablábamos con mis compañeros y lo que hablábamos con compañeros de ustedes de otros medios. 2 profesores, hijos,
ese día llegaron a 0 pesos en la cuenta, o tendrían lo que tenemos la mayoría, que no nos alcanza mínimamente. Ese día esperando cobrar, no tenés el dinero, pero no tenés el dinero para pagar la factura del gas o el cable, tenés plata. Claro. Y la gente que vive de eso, o sea, para el que se entienda el concepto de vulnerabilidad, no estamos hablando de que está en una situación que en ahora una vamos a hablar de otras situaciones como que ya estuvimos hablando del aire, que son situaciones por demás extremas. No, estamos hablando del trabajador común y corriente, del docente en este caso, que resulta ser que fuimos a mirar nuestro movimiento en el banco, o fue el que fue directamente al banco, y se encontró que no tenía el depósito del sueldo. Entonces, ¿y cómo te tenés que poner a discutir interpretando de un lado de una manera y de otro lado otra? Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Como el amparo es un poco ambiguo en eso, yo no soy abogada, pero sí, ya te digo, lo hablé con también lo conversamos con otros abogados, pero con el defensor del pueblo. Entonces, el tema es que avalados por ese amparados, ¿no es cierto?, valga la redundancia, que exigir a la distribuidora del gas que por lo menos en estos meses no corte el suministro a ningún usuario. ¿A ningún usuario? A ningún usuario. Bien. Entonces, ¿esto qué hicimos? Nosotros desde el bloque llevamos la nota para que se respete el amparo a la OMIC, a la OMIC de acá, de nuestra donde está ciudad. La defensa del consumidor, ¿sí? Que está en la parte de legales, y también al defensor del pueblo, que depende de la provincia, y que acá hay una delegación, ¿sí? ¿A vos te llegó un caso de corte de suministro? A mí me llegaron varias situaciones puntuales de corte o aviso de corte, demás. Pero además, porque uno también está en la calle y habla y sabemos que Camusi ha cortado, ¿sí?, a usuarios. Primero cortaba a todo el mundo. Después bajó este amparo, dejó de cortar a la gente que percibía la tarifa social. La tarifa social. Y después al usuario común se le sigue cortando el gas. De hecho, hoy, mira, justamente después de la sesión atendí a una señorita, una señora, no sé, no recuerdo, creo que tiene hijitos y tiene una familia, no recuerdo la situación personal, pero que le había llegado el aviso de corte. Claro, valiéndose de esta palabra, ¿no? Lo tuve hoy, estuve hoy en la oficina. Entonces, bueno, lo que nosotros solicitamos es tanto a la OMIC como al defensor del pueblo, es que no se corte el suministro de gas por falta de pago por lo que dura los meses de invierno. Como la empresa privada arregla con la deuda, cómo se va refacturando, eso ya es un problema entre el usuario y la empresa privada. Claro, se puede ver en cuotas. En la primera instancia, que en estos meses donde va a recrudecer el frío, porque además sabemos que está haciendo mucho frío, pero sabemos que acá en Tandil el frío se extiende, por lo menos agosto, septiembre y a veces octubre, pero bueno, los meses más duros son y el mes que viene. Al margen no de que no se estaría dando, pero bueno, esto lo estamos notando, un óptimo servicio, porque aumenta, uno tiene que pagar, pero el gas cada vez viene. Yo también no soy técnica, pero si rebajado, si no calienta, si no sé, porque no tengo ni idea, pero yo lo noto como cualquier ciudadano que el gas. Seguro. Entonces uno está pagando algo que ni siquiera está pero en además a mí condiciones. lo que me despierta una inquietud muy grande, y que por eso estamos trabajando, y también esperamos la semana que viene vamos a ver si podemos tener otra reunión con el defensor del pueblo para ver cómo esto puede tener un cauce que no sea nomás, lo hicimos una presentación y listo, para que la gente empiece a tener respuestas. A mí lo que me desespera es el no saber, el no poder programar. Cuando vos, otros inviernos, ¿no es cierto?, hace 2, 3 inviernos atrás, sabías que la factura que te llegaba en septiembre iba a representar lo que habías gastado en julio y agosto, que tal vez iba a ser la más abultada, o la que te llegaba por ahí en junio no tanto, pero bueno, vos ya tenías un parámetro. Y fuera de esas 2 facturas por ahí abultadas, el resto era como, está bien, nos podría costar, sí, a todos nos cuesta pagar los servicios, pero bueno, era algo dentro del que no te movía
durante todo el año no pasaba nada, y por ahí esas 2 facturas eran las que te representaban un gasto más oneroso que vos ya lo tenías hasta previsto. Pero ahora qué sé yo cuánto nos va a venir a cualquiera de nosotros, y repito, a cualquiera de nosotros. Sí, no, por o sea, supuesto esos disparates que nosotros vemos reflejados en las redes sociales, por ahí uno dice, bueno, pero son las redes, pero hay gente que saca una foto de la factura real. Yo misma he tenido una factura en pleno verano, que no se condecía para nada, pero ni por casualidad con el consumo que había tenido. ¿Y cómo se hace con esos casos, Silvia? Bueno, hoy la doctora Rigotti, en una conversación muy rápida que tuvimos por teléfono, no tuvimos mucha oportunidad de hablar, pero me dijo que nos iba a acercar un formulario para que la gente que vaya con esa situación pueda completarlo, que es algo sencillo. Y por otro lado, el defensor del pueblo dijo que él está disponible, que a disposición, así que bueno, ha mostrado buena predisposición. Y nada, y la gente que empiece también a saber, porque también la gente tiene que saber que hay una oficina de orientación al consumidor, o de defensa al consumidor. Hay gente que no lo sabe, que no puede por ahí, o deja pasar facturas y de pronto se encuentra con que le llegó la siempre decimos corte, que se acerquen, que tampoco dejen pasar, que es lo que yo les pido. Ahí sí hay una situación bastante complicada cuando ya no cortaron una vez, pero ya después sí, y resulta que no es la factura o las 2 facturas, y esto desdoblado en cuota, sino que ya es otro monto, y además otra irregularidad de tiempo que se además pasó. Después viene la inspección para que te vuelvan a habilitar. Bueno, una vez que, porque también pagar, ¿no? Claro, porque la distribuidora no va a habilitar el gas si no está en condiciones óptimas todo, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Entonces también es un problema muy serio tener que poner todo en condiciones, cuando a veces de acuerdo a la reglamentación vigente, que también cada vez es más estricta, que cambia, ¿no? Va cambiando. Por ahí vos lo tenías habilitado. Está bien, yo no tengo sí, porque es para al respecto no todo. voy a opinar, porque me parece que es una cuestión de seguridad de la cual no tenemos por qué. Sí, por supuesto que al contrario, lo ideal es que todos estemos seguros y protegidos, pero bueno, es una complicación tan grande, y volvemos al punto, hace mucho frío. Sí. Han aumentado, por supuesto, las enfermedades, hay situaciones de mucha vulnerabilidad que la verdad son extremas. Bueno, y esto nos lleva a otro punto, que ya hablando de las situaciones, cómo se está viviendo, vos que andás por la calle, ¿cómo ves este invierno en nuestra ciudad? Hemos tenido casos de familias que han salido en los medios, ¿no? Pidiendo ayuda. Sí, lamentablemente, bueno, por algunos desaciertos y algunas, ¿cómo se llama? Opiniones y declaraciones de personas que están a cargo que son funcionarios, se han recrudecido un montón de situaciones. No es que no las sepamos, las sabemos los que andamos en la calle, como bien vos decís. Por ahí no todo el mundo tiene ni el tiempo ni la predisposición para hacer los recorridos, ni tampoco tiene por qué hacerlo, porque para eso debiera haber un Estado presente, pero hay situaciones de muchísima vulnerabilidad en los barrios. Hubo un caso muy particular de un señor solo con un nene, que la verdad nos choqueó a todos. Esa situación de vulnerabilidad extrema, donde en una casa donde hace más frío adentro que afuera, con un piso de tierra, sin ningún tipo de calefacción, donde las personas manifestaba que bueno, en su momento no tenía nada de nada. Bueno, por supuesto que cuando uno toma contacto con eso, porque también hay que tomar contacto con eso, hay que verlo, por lo cual mi planteo es: cuando yo me entero, lo primero que hago es ir, o mi compañero, que fue uno de mis compañeros, que fue el primero que se acercó, o la Red Solidaria cuando se enteró. Pero ¿cómo puede ser que en barrios donde se supone que hay trabajadoras sociales, donde se supone que hay ahí nomás un comedor, un merendero, nos tengamos que enterar por una foto que sale, y que después sí todos vamos a acudir? ¿Sí? Me incluyo, porque yo acudí
Y vos hablaste con este hombre claro. ¿Por qué no se acercó? ¿Por qué no se acercaron? En realidad, primero es una persona de otra nacionalidad, ¿sí? Esto estamos hablando de cuestiones culturales, de cuestiones de formación, de creencias, que hacen al ser humano. Nosotros no tenemos por qué. A uno le es muy difícil pedir ayuda. Claro, entonces, ¿qué pasa? Él tenía una ayuda, digamos, pero era lo que en algún día de la semana, alguna comida o mercadería que recibía y nada más, pero tampoco él tuvo, a él le da vergüenza pedir, que es lo que nos manifestó. Él quiere trabajar porque él estuvo enfermo y trabajaba haciendo changas en la construcción y bueno, se quedó sin esas changas, más sumado también a la falta de trabajo, ¿no es cierto? Entonces él lo que pide es trabajar, pero a su vez tiene un hijito a su cargo. Y es una situación compleja porque también hasta uno cuando está con él dice, pero yo salgo a gritar, a zapatear, ¿no? Porque, bueno, son formas. También hay que ver la gente que es muy curtida, muy castigada, ¿no es cierto? Una vez que llegaron a esto, llamaron a quien corresponde, que sería Desarrollo Social de nuestra ciudad. Hoy intenté hablar a ver si tenía conocimiento. Claro, no, bueno, yo intento hablar, tengo un canal de diálogo con Pablo Civalieri, donde intentamos resolver de la manera más rápida. No pude hacerlo por este señor, supongo que ya estará en conocimiento. No pude hacerlo porque no lo encontré, pero bueno, ya a esta altura, a eso yo iba, corrimos todos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ir, conseguimos bueno, por supuesto ropa, comida, lo más inmediato, juguetes para el nene. Ahora hace un par de días se había conseguido una estufa que anduviera bien, porque le habían eso lo que hizo Desarrollo Social, le volvió a conectar la luz porque le habían cortado la luz. Así que inmediatamente, una vez que salió la luz, se le reconectaron la luz. Al reconectarle la luz tenía la posibilidad de tener una estufa, aunque sea eléctrica, hasta tanto le podamos hacer o una estufa de barro o una salamandra. Bueno. ¿Y la situación de la casa, de la tierra donde habita, es usurpada, tiene dueño? Yo personalmente no hablé con el señor de eso. La verdad no hablé con eso, porque yo estuve y hay una cuestión que tiene que ver con lo humano. Él se desesperaba por mostrarme, porque ya hacía 2 días que estábamos en esto de pedir. De hecho, más allá de mi relación con vos sabés, que yo tengo un trato de mucho cariño con la red, pero más allá de eso, hicimos grupos aparte, cosa de que fueran ayudas urgentes, y de hecho la gente respondió fantásticamente. Hay un merendero que no está ahí en Movediza, pero sí está en otro barrio cercano, que se llama Los Ángeles, y que hicieron, yo me puse en el grupo de WhatsApp, entonces enseguida armaron, y bueno, de hecho lo llenaron de cosas y demás. Pero el día que yo fui, él se desesperaba por mostrarme lo mucho que en esos 2-3 días le habían llevado, y agradecido y con unas ganas, y que él tenía ganas de trabajar, y que lo que sea, y uno dice a veces, ¿cómo puede estar hasta agradecido? O sea, agradecido sí, pero ¿cómo puede tener tanta esperanza, no? La verdad te pega un sogazo porque no podés entender cómo viven, y que encima tengan esa dignidad y esa, hasta a veces te diría, porque el otro día nos mandó un audio a todos los que estamos en un grupo agradeciendo y diciendo que quería trabajar y que estaba muy contento. Así que bueno, hay que pasarlas esas cosas, sí, ¿no? Por supuesto que sí. Y así, esto es un caso ejemplo, pero hay mucha situación difícil. Difícil en nuestra ciudad, como en todos lados, ¿no? Pero en nuestra ciudad no tenemos que estar con los ojos abiertos y ver, ¿no? También los vecinos. Claro, yo lo que los invito, y esto acá me pongo un poco el mismo cassette que traía cada día que venía por la red, ponerme el cassette de visibilizar al otro. O sea, yo no tengo por qué tener para darle, porque a veces la gente no tiene para darle y no tiene la obligación y no tiene, pero sí avisar. Claro. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, volvemos a esto de tener, de saber que hay un lugar o hay lugares donde uno puede avisar. Y una de las cosas que la gente en los barrios va a tener que aprender y va a tener que empezar a
a manifestarse en eso, es decir, hay un centro comunitario, hay trabajadoras sociales, vayamos a verlas, o a verlos, y después en base a eso podemos reclamarnos, podemos enojar. Está la instancia del consejo también, porque bueno, la gente cuando ya no tiene recursos o no los han escuchado, siempre van a aparecer por allá y van a ser atendidos. Pero también está en la conciencia de que hay gente que tiene que hacer el relevamiento en los barrios. El relevamiento en los barrios es que vos estás en un lugar donde vos tenés que caminarlo, conocerlo y detectar esos casos de falencia extrema. Bien. Porque estamos hablando de situaciones y de cómo vivía el señor antes que llegara como esa caterva de ejército de gente que quería ayudar, que gracias a Dios que así sea, pero antes de eso vivían en una situación ¿cuánto tiempo? Humana. Claro, por eso hay que estar atento. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias por y obviamente nuevamente invitada. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.